Salud Mental para el Fin del Mundo, un podcast de Laboratorio Afectivo y Viva Comuna. Bienvenidos a un episodio más de Salud Mental para el Fin del Mundo. Soy Mayne de Laboratorio Afectivo y estarán escuchándome en este bello episodio en el que hablaremos de un tema que a mí me apasiona, hablo eternamente sobre ello todo el tiempo, las personas que me conocen lo saben, y es ¿quién tiene derecho a ser feliz? Amix, hablemos de desigualdad emocional. ¿Y qué nos han contado de la felicidad? La verdad es que la felicidad también da para un podcast entero, es una emoción y un estado emocional que ha sido construido, ensalzado, distorsionado, manejado, manipulado, o sea, se le ha hecho de todo. Todo el mundo habla de ser feliz. Desde que somos pequeñas, la felicidad es un tema recurrente en la vida, que la gente habla, a lo que la gente busca. Una meta que te ponen de manera súper abstracta. Nadie nunca te dice, bueno, y ser feliz es Más bien te dicen, tú tienes que ser feliz. Y nos dan un buen de mandatos asociados a esa emoción, ¿no? O sea, la felicidad también se usa como arma política para encaminarnos a ciertas rutas que nos han dicho que nos llevan a ella, aunque esto sea totalmente falso. Entonces, definitivamente es un tema muy trabajado, muy tocado, pero que a la vez no profundizamos lo suficiente. Pareciera que hay demasiado sobre el tema de la felicidad, pero en realidad la mayor parte de las cosas que hay son desde un lugar bastante superfluo, amix. Y entonces vale la pena darnos momentos para entender realmente qué es la felicidad. Y lo que nos cuentan es que es esta meta suprema a la que tenemos que caminar, que ahí está todo el bienestar que queremos, que una serie de cosas como éxito laboral, éxito en la pareja, éxito en la familia, nos van a llevar más cerca de esto. Creo que se habla mucho de la felicidad como un estado que sí se puede alcanzar de manera medio perpetua y que definitivamente no es así, es una emoción de recompensa. Ya en otro episodio hemos hablado aquí un poco de la energía de la felicidad y eso, la felicidad es una energía de recompensa. No ocurre cuando sucedieron una serie de cosas que te llevaron a un buen lugar y sientes felicidad y entonces está muy precioso en ese momento. Pero así como viene, se va y entonces viene otro flujo de emociones que nos encamina hacia otros caminos porque en la vida hay que avanzar y quedarse en la felicidad no es posible, desgraciadamente. Pero también la felicidad es producto de una buena gestión de otras emociones que son un poco más incómodas, como la tristeza, la ira, la ansiedad, etc. Ahora pensemos no solo en felicidad, sino en alegría, en emoción, en todas las emociones asociadas a lo placentero, a lo que sí queremos sentir y sí queremos buscar. Eso es lo que nos han contado, que son metas que todo el mundo debe perseguir. Pero resulta que en el proceso de lo que nos han contado, hay muchas cositas y muchas narrativas que se cuelan y que nos dicen, bueno, es que solo puedes ser feliz sí, solo puedes sentirte bien sí, solo puedes estar alegre sí. Las emociones placenteras se condicionan a un montón de precondiciones. Entonces, por ejemplo, es algo que hacemos mucho con el orden, la limpieza o el trabajo. De no, o sea, no puedes sentarte a ver tu serie favorita y descansar y comerte un snack si no has terminado de trabajar, si no has terminado de limpiar tu comedor, si no has echado una carga de ropa a lavar. Pareciera que el ocio, el descanso, la alegría o el reposo están condicionados a tener que haber cumplido antes con algo que es incómodo. Y esa es la narrativa de lo que nos cuentan. Pero ¿qué pasaría si lo que nos han contado no es la realidad completa? Y es que resulta que la felicidad, la alegría, el placer no son cosas banales, aunque a veces se categoricen como eso, a veces es una cosa de, estar alegre, sentir placer es algo pues bastante superficial, ¿no? Algo que si tienes tiempo lo puedes hacer, pero si no, no es prioritario. Y aquí es donde esto es falso, amix, porque resulta que todas las emociones, como ya hablamos también en nuestro bellísimo episodio de la ira, tienen una función. O sea, nuestro cuerpo, nuestro cerebro son tan eficientes que se los juro que no sacan procesos de la manga nomás porque se aburran. O sea, si estamos sintiendo cosas, si estamos teniendo ciertos procesos, ocurren en el marco de algo que los vuelve necesarios. Y el placer es algo mucho más necesario de lo que creemos.
Hay una teoría maravillosa de la que me gusta hablar mucho para hacer énfasis en lo importante que son las emociones placenteras. Es la teoría de expandir y construir emociones positivas. Es de Fredrickson y Kohn, por si quieren buscar ahí a estos maravillosos autores. Y pues básicamente esta teoría estudia cómo las emociones placenteras tienen una función de supervivencia y existen para ayudarnos a construir procesos, recursos y herramientas emocionales, sociales y cognitivas. Es algo bastante más aceptado y difundido que las emociones incómodas tienen una función evolutiva, ¿no? De alertarnos cuando hay peligro, ayudarnos a reducir como nuestra atención a las cosas relevantes o incluso alterar nuestra fisiología para abordar ciertas amenazas o riesgos. ¿Pero qué pasa con las emociones placenteras? Bueno, pues también tienen una función. Expanden nuestra atención, nuestra capacidad creativa, nuestra curiosidad. Y es importante entender que las emociones placenteras producen novedad y pensamientos y reflexiones que no son necesariamente críticas para nuestra supervivencia, pero que en el tiempo, al acumularse, estas experiencias y reflexiones nos permiten crecer, tener más recursos y tomar mejores decisiones de una forma que sí transforma nuestras vidas. Por ejemplo, tener el tiempo de perseguir nuestra curiosidad y de darle el espacio para desarrollarla y explorarla, permite también que esa curiosidad pueda convertirse en expertise. Esta anécdota la he contado un par de veces en el laboratorio afectivo, pero la razón por la que yo decidí estudiar psicología cuando tenía 12 años, amigos, es que yo leí El psicoanalista de John Katzenbach. Ya ni me acuerdo de qué va el libro, solo sé que era un psicoanalista y como que usando su mente psicoanalítica como que resolvía misterios. Y era muy raro, pero como que antes de eso yo no había en mi cerebro infantil entendido que ser psicólogo era una profesión, o sea, era algo que podías estudiar. O sea, ya había ido a psicólogos y así, y aún así como que no me entraba, ¿no? O sea, como que solo no lo había visto en mi horizonte. Y al leer ese libro dije, no manches, esto es lo que yo quiero hacer. Obviamente, lo que hacía ese psicoanalista difiere mucho de lo que hace un psicoanalista real, pero a mí eso me dio mucha curiosidad. Y a partir de ese momento me empecé a clavar y quise entender qué era la psicología, cómo se estudiaba, qué tipos de psicología había. Y entonces empecé así de comprar libritos chiquitos. Me acuerdo que descargué el DSM, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, y que es importante en el campo de la salud mental. Y yo descargué el DSM, que en ese momento estaba, que creo que era el 3. O sea, y tenía yo como 15 años y lo leía así como si fuera un libro y lo estudiaba y me aprendía los síntomas. Y eso era una cosa de curiosidad. Era que yo, por el contexto en el que estaba, las oportunidades y los privilegios que tenía, podía darme el lujo de tener curiosidad y en esa curiosidad explorar algo que me interesaba y que me parecía fascinante. Que en ese momento no tenía un uso práctico porque pues claramente a los 15 años yo no era psicóloga ni estaba formándome en nada, yo estaba estudiando la prepa y siendo muy feliz, pero esa curiosidad me encaminó hacia algo que ahora es mi vida. E incluso cuando entré a la universidad, ¿no? O sea, lo que yo le digo a la gente es, o sea, sí, llevo tanto tiempo de estudios institucionalizados, ¿no? O sea, como que desde como los 18, 19 años estudio psicología como formalmente, pero la verdad es que yo estudio psicología desde los 12, porque es algo que me ha apasionado tanto que yo entré a la carrera ya sabiendo muchísimas cosas. O sea, creo que mis primeros semestres vimos muchas cosas que yo había visto ya hace 4 años, porque para mí era súper apasionante el tema y más allá de si lo podía aplicar o no de manera laboral, me interesaba saber eso. Y esta pequeña anécdota se las digo porque así de importante es la curiosidad. De repente no entendemos todo lo que nos puede dar y pareciera como, bueno, tuviste tiempo para leer unos blogs de psicología, para comprarte un libro y medio explorarlo, y no, o sea, dirías, ok, eso no cambia tu vida. Sí, ese día que tuve el tiempo de ver ese blog, o ese día que tuve el tiempo de leer ese libro, definitivamente en ese día, en ese momento de mi vida no tuvieron un impacto directo, pero tuvieron un impacto demasiado grande en todo lo que ahora soy y en una parte de mi vida que considero un sostén. Entonces, eso, la curiosidad se puede convertir en expertise, el afecto o la diversión que podemos intercambiar en momentos de diversión nos puede llevar a la construcción de vínculos seguros que transformen nuestras vidas. Las emociones placenteras y el cúmulo de estas son increíbles predictores de cómo va a ser en un tiempo nuestra salud, nuestra riqueza, incluso nuestra longevidad, porque ayudan a construir los recursos que nos permiten
llegar a eso. Entonces, son muy importantes. Obviamente no son eso que te mueve del camino del riesgo, ¿no? Porque para eso están la ansiedad, el enojo, la tristeza. Pero sí son esas cosas que cuando estás fuera de riesgo te ayudan a pavimentar el camino hacia mayor bienestar y el crecimiento emocional. Y entonces ahora que sabemos que las emociones placenteras no son esa banalidad que nos han contado, porque no hemos tenido la historia completa, podemos preguntarnos, ok, ya sabemos que para construir salud, riqueza, longevidad, calidad de vida, es necesario tener una acumulación de experiencias placenteras. Perfecto. ¿Qué factores entonces interfieren con que podamos construir esas experiencias? Y la respuesta les sorprenderá, y no tanto al mismo tiempo, porque esos factores son la discriminación, la violencia, la desigualdad, las microagresiones, la falta de seguridad en el contexto, cualquier clase de opresión o de experiencia socialmente nociva, evidentemente nos obstaculiza para construir experiencias emocionales placenteras. Y si son estas experiencias emocionales lo que nos permite construir los recursos, tanto sociales, emocionales y cognitivos, para sostener ciertos niveles de bienestar y crear la base de aquello que conocemos como resiliencia, entonces el placer, la alegría, la felicidad sí se convierten en un tema de supervivencia, no son frívolos. Y no solo el placer y la felicidad en sí mismos, pueden ser la pasión, la novedad, la emoción, muchas otras cosas que son placenteras emocionalmente. Y estos son ingredientes básicos que necesitamos para con el tiempo acumular los recursos para permanecer saludables. No solo mentalmente, también físicamente esto tiene un impacto bastante fuerte. De hecho, hay varios estudios que demuestran que las personas que han tenido más experiencias placenteras emocionalmente a lo largo de su vida se recuperan más fácil de cosas como un infarto y que regresan como a su homeostasis, a su base, a su centro, mucho más rápido que personas que en general no han tenido muchas experiencias placenteras en la vida. Entonces, todo esto tiene un impacto fuertísimo. Obviamente no podemos contabilizarlo porque no te puedes decir como, ay, ahorita me estoy riendo mucho con mi amiga y esto se traduce en tal cosa. Más bien es la acumulación de eso, el hecho de que yo pueda de manera consistente reírme con mi amiga. Y lo que pasa con personas que experimentan opresión y violencia en su día a día es que estas circunstancias les obstaculizan la construcción y la acumulación de experiencias placenteras. Entonces genera alteraciones cognitivas, emocionales, sociales y genera una desregulación constante en el sistema nervioso que es importantísimo y que básicamente es un medidor de seguridad y de inseguridad emocional. Cuando nuestro sistema nervioso está desregulado, hay muchas cosas que no pueden ocurrir. Entre ellas, baja nuestra capacidad de aprendizaje, baja nuestra capacidad de conexión emocional segura, baja nuestra capacidad de relajarnos, de descansar. Y en ese sentido, tenemos que preguntarnos quién sí tiene acceso a esto. ¿Quién socialmente y por las estructuras con las que vivimos en nuestro contexto tiene más oportunidades a experiencias placenteras? Evidentemente, de entrada, quienes trabajen menos, quienes tengan suficiente dinero para poder pagar ciertas actividades de ocio, quienes puedan salir de vacaciones, quienes no se estresen por lo que van a comer o por la renta que van a pagar, quienes no tengan que trasladarse al trabajo todos los días en sistemas de transporte público saturados o inseguros, quienes tengan más tiempo libre, quienes tengan mejor acceso a la educación, a la salud y que entonces enfermarse no represente una carga no solo física, sino emocional, porque no sabemos cómo vamos a pagar esos doctores. Quienes en su vida tengan en general menos estresores financieros y más tiempo libre, tendrán más capacidad también de producir experiencias placenteras y por ende de construir recursos sociales, emocionales y cognitivos orientados hacia la salud, la longevidad, la riqueza, la socialización, la seguridad. Así que cuando hablamos de desigualdad, que es un tema importantísimo, sobre todo para países del sur global, no solo estamos hablando de desigualdad económica y de lo importante que es también la economía para fomentar otros tipos de desigualdad. Estamos hablando de que la gente que en general tiene menos tiempo y menos recursos materiales tiene menos capacidades de construir cognitivamente un montón de herramientas que podrían servirles para tener movilidad social. Esto es fuertísimo, fuertísimo.
Porque entonces se convierte en una cosa muy política. Tener acceso a la felicidad, al placer, a la diversión, a la curiosidad. No todos lo tienen. Pareciera algo banal, pareciera algo sencillo. No lo es. Y recuerden que estas experiencias deben ser acumulativas para tener un impacto en la construcción de nuestros recursos emocionales y sociales. Entonces sí, todos en algún momento tal vez experimentamos felicidad, pero ¿qué tan seguido lo hacemos? ¿Qué tanto podemos darnos el lujo de experimentarla? Una persona que, por ejemplo, vive en un lugar céntrico de la ciudad y que entonces termina su jornada laboral, llega rápidamente a su casa y puede tener el tiempo de programar una cena con una mix una vez a la semana, tiene más oportunidades de crear experiencias placenteras a lo largo del tiempo que una persona que vive en una periferia y tiene que después de su trabajo trasladarse 2 horas y que una vez que llega ahí pues ya está como medio alejada de todo y entonces no puede conectar. Así de sencillo, o sea, ese solo factor hace que una persona tenga muchísimas más posibilidades de movilidad social que otra. Y entonces es importantísimo defender la digna rabia, el resentimiento, la angustia que generan las brechas sociales y económicas tan grandes que tenemos. Pero igual de importante es abanderar la lucha de necesitamos derecho a el ocio, a la felicidad, al placer, el acceso a experiencias que podamos disfrutar, conexión social. Y esto impacta a todos los niveles, impacta incluso en el diseño urbano de los espacios. Las colonias que tienen espacios de recreación públicos, que tienen parques, son colonias cuyos habitantes tienen más posibilidad de crear experiencias placenteras que las de colonias que están muy hacinadas, que son puro concreto, que no hay vegetación, que no hay espacios de recreación que sean públicos o que necesitas forzosamente pagar para ir a un espacio de recreación, que esto pasa de hecho en muchas periferias, al menos aquí en la Ciudad de México, pero estoy segura que en muchos otros lados. Si vas a las periferias, los espacios de recreación suelen ser los centros comerciales y resulta que los centros comerciales necesitas consumir algo para entrar. Podrías solo entrar al centro comercial y pasearte por ahí, pero la realidad es que todo el espacio está hecho para que consumas al menos un helado. Y sí, hay gente que puede ir y pagar su helado, pero también hay gente que no puede. Y entonces, ¿qué pasa con esas personas? No tienen acceso a esos espacios. Y los espacios a los que tienen acceso son sumamente consumistas y tampoco construyen muchísima experiencia placentera, emocionalmente hablando. Tenemos en nuestras manos un problema porque tenemos brechas sociales y económicas grandísimas que impactan nuestra salud mental, que constantemente nos mandan estresores, angustias, pero resulta que una de las maneras más fuertes, más importantes para cerrar estas brechas sería tener acceso a las experiencias emocionales que estas mismas brechas nos quitan. Es un círculo vicioso terrible, reproductor de toda la desigualdad del mundo y que creo que no tomamos lo suficientemente en serio. Creo que muchas personas que incluso trabajan en temas de desigualdad no toman esto como un factor esencial al momento de promover movilidad social. Tenemos entonces que preguntarnos cómo ha sido mi historia de acceso a emociones placenteras y si yo estoy tratando de construir recursos cognitivos, herramientas distintas para llegar a otro lugar, para crecer, para tener otras habilidades, ¿qué tanto me estoy enfocando en también tener una base de experiencias positivas? Porque creo que de repente nos atoramos mucho en lo que es rudo. Y creo que yo siempre seré una gran defensora del enojo, de la ansiedad, de la incomodidad, de la incertidumbre, de cómo todos estos procesos que sí son súper incómodos, también son súper necesarios y nos llevan a un lugar de crecimiento muy particular. Pero digamos que todas estas emociones son hasta cierto punto como el campo fértil que tenemos enfrente de nosotros. Pero el placer, la felicidad, el acceso a experiencias positivas son la semilla. ¿Y de qué nos sirve un campo fértil si no hay semillas que sembrar? Estos procesos van de la mano y forzosamente deben ser empujados también desde una agenda política, en la que entendamos que quitarle a las personas tiempo, quitarle a las personas seguridad, quitarle a las personas protecciones sociales, está mermando su capacidad de construir recursos cognitivos y emocionales esenciales para su supervivencia y sobre todo para una buena calidad de vida. Cuando entendemos esto, también podemos darle una dimensión distinta a la salud mental, porque la salud mental no es esa cosa que siempre creemos que está aislada en un consultorio y que es tan simplificada como de repente suelen decirnos. La salud mental está en todo. Tiene que ver no solo con lo que sentimos y hacemos, sino con cómo esas cosas que sentimos y hacemos se acumulan, se entretejen para darnos versiones de nosotros y de nuestro mundo que a veces para algunas personas son posibles y para otras no. Es importantísimo también cuando hacemos activismo pensar en qué tanto promovemos
estas experiencias positivas, porque creo que en el mundo activista es muy común quedarnos atorados en la rabia. Y no me malentiendan, la rabia es poderosísima y poderla sentir y poder abrazarla con todo lo que tenemos y tejer estrategias a partir de ella es poderosísimo. Está esta frase como común de, es que si no estás enojada y no estás poniendo atención, y creo que es totalmente cierto, ¿no? Cualquiera que ponga tantita atención a lo que pasa en el mundo, creo que inmediatamente se topará con mucho enojo. Pero también a partir de esto nos podemos preguntar cómo en nuestras propias redes de activismo, en nuestras propias redes de apoyo, estamos cultivando también la risa, el apapacho, la diversión, la relajación. Está padre, podemos marchar, podemos gritar, podemos estar enrabiados, llorar, todo eso que es súper necesario. Pero ¿por qué no tenemos de repente espacios de encuentros que se traten de ver una película tonta en la que todos nos podamos reír? ¿Por qué no podemos juntarnos a aprender un nuevo hobby? ¿Por qué no nos tejemos gorritos entre todos? ¿Por qué no nos mandamos memes? Estas prácticas son esenciales para la resistencia política porque son lo que construye los recursos que a largo plazo la sostienen y nos llevan a un lugar distinto. Es importante entender que vivimos en un mundo explotador que se beneficia de restringir el acceso a experiencias placenteras para personas históricamente oprimidas o violentadas. Y entonces también es una deuda social brutal la que tenemos con aquellas personas para pelear por su derecho a ser felices, a estar bien, a reírse, a convivir, a socializar, a encontrar actividades que disfruten hacer y que no tengan que tener una recompensa económica. Es bien importante preguntarnos cómo se ven ciertas poblaciones fuera del sufrimiento, porque incluso desde la cultura pop se retrata a un montón de poblaciones siempre sufriendo. La población trans es un gran ejemplo de esto. Cuando hay un personaje trans en una serie, suele ser un personaje que sufre muchísimo por su condición de ser trans. Y que su historia es acerca de ser trans. O sea, no tiene otra faceta en la vida, no le preocupan otras cosas. De repente pareciera que la gente trans solo habla de ser trans y solo le importa ser trans y solo sufre por ser trans. Pero, ¿qué son más que eso? En las representaciones de cultura pop, la verdad es que no se les da mucho espacio. Creo que pasa lo mismo con personas racializadas o personas migrantes, que si se les da la mirada de la cámara, se les da para que cuenten sus historias de sufrimiento y de lucha. Pero ¿cuántos productos audiovisuales hay que estén centrados en celebrar la alegría trans, la alegría de las comunidades migrantes? Lo bonito que también puede ser estar en comunidades de personas racializadas, incluso si hay un montón de opresión ahí, también hay un montón de comunidad, de prácticas, de ideas, de innovación y cómo esas personas disfrutan esas partes de su contexto, casi no lo vemos retratado. Entonces, eso también es algo bien importante, entender que la representación no debe solo enfocarse en las emociones incómodas, en el sufrimiento, porque hay mucho más que solo sufrimiento en identidades que han sido históricamente oprimidas. Y el acceso a la alegría, a la felicidad, al apoyo, a la conexión, a las experiencias placenteras, suele ser una extensión del privilegio social y económico de muchísima gente, pero que definitivamente necesitamos desmontar, porque no podemos llegar a un camino de mayor igualdad y justicia si no pedimos acceso igualitario al placer para todas las personas. Y esto no quiere decir que tenemos ahora que ser positivos todo el tiempo y siempre estar celebrando a pesar de nuestras desgracias. Simplemente significa que así como hay espacio para lo que duele, debe haber espacio para lo que nos ayuda a celebrar lo que somos, la vida, las comunidades que tenemos y para construir desde algo que se sienta placentero. Porque también eso da la posibilidad de sostener mejor las cosas que son medio ásperas o se sienten medio pesadas. Y para mí es muy importante hablar de este tema porque creo que no se toca mucho y que le digo a todas las personas que nos escuchan, tenemos que tener una reflexión sobre cómo sentimos, qué tan placenteras son las emociones que solemos sentir, cómo las abordamos, qué importancia les damos. Creo que a veces, justo como tenemos esta idea de que son medio banales, no les ponemos mucha atención, pero muchos de nuestros recursos están construidos ahí, en eso, que nos han dicho que es banal, pero que es oro puro emocional. Y les invito, sobre todo si son personas que sienten que a lo largo de su vida no han tenido muchas experiencias acumuladas de placer y de felicidad, ¿dónde encuentran ese placer? ¿Dónde encuentran alegría? ¿Cómo están en este momento conscientemente cultivando alegría en su vida? Y esto idealmente desde un lugar un poco más profundo, porque de repente
hay prácticas como para cultivar la felicidad que en lo que consisten es en reprimir todo lo que no sea eso. Y tampoco eso está chido, ¿no? O sea, creo que una felicidad consciente y responsable siempre deja espacio para lo que se siente incómodo. Eso es algo que no podemos dejar de lado. Pero sí pensemos, ¿no? En cuánto espacio le damos al placer en nuestra vida. Y si no lo hemos hecho hasta ahora, ¿cómo podemos empezar a hacerle espacio? ¿No? Y si ahorita ya tienes espacio para eso, ¿cómo puedes incluso crear más? ¿Qué acciones de protección puedes asegurarte de implementar en tu contexto o con tu comunidad que estén orientadas específicamente a encuentros y espacios en donde las personas a nuestro alrededor y nosotros podamos sentirnos felices y podemos sentirnos bien? Definitivamente el sufrimiento siempre será parte de la vida, es algo que no podemos eliminar, sobre todo cuando vivimos un montón de violencias y opresiones sociales que por más que tú no quieras vivirlas y por más que no quieras que te afectan porque es irremediable, pero creo que también esa es la clave para radicalizarnos un poquito más y proteger nuestro placer y nuestra felicidad de un modo mucho más abierto y mucho más firme, sabiendo que eso es también esencial para lo que hacemos, para lo que somos, para la vida que queremos construir, y que el sistema se ha beneficiado históricamente de quitárnoslo y de decirnos que es banal, de decirnos que no sirve, de decirnos que no lo merecemos o que perseguir esa meta es superficial. No lo es para nada, y retomemos esa lucha, abracémosla y hagamos comunidades que se hagan esas preguntas de manera constante. No permitamos que en el intento, una vez más, de arrojarnos violencia o dolor, nos quiten nuestras posibilidades de encontrarnos y acompañarnos también en el placer. Entonces, esa es mi reflexión el día de hoy acerca de la desigualdad emocional, lo importante que es este concepto y que podamos hablar cada vez más de él, porque creo que es algo que no he escuchado mucho, que desde el campo de la salud mental se habla bastante, sobre todo en ciertas esferas, pero que de repente como que no sale a lo público. Y entonces me parece gravísimo porque nada le importa y es más relevante para lo público que este tema, ¿no? Porque la desigualdad es un tema brutal que definitivamente necesitamos atender, pero que mientras sigamos atendiéndolo puramente desde un punto de vista económico, estamos descuidando una de las partes más esenciales del proceso. Así que cuéntenme, ¿cómo está su relación con el placer? Y para nuestras sabias palabras del día de hoy voy a compartirles un poemita que a mí me encanta y es bastante conciso, pero siempre me hace sentir cosas, amix. Es un poema de Nina Ferrari, se llama Progreso. Y dice así: en algún lugar, con este frío y esta lluvia, una madre cierra la alacena, sin saber cómo decirle a sus hijos que hoy no se cena. Entonces, en ese instante, la suma de todos los progresos de la humanidad es igual a 0. Y creo que es una muy bonita forma de cerrar este episodio y de recordar siempre que a donde sea que queramos ir como sociedad, si no vamos juntos, nada bueno va a salir de eso, amigos. Así que trabajemos en construir recursos materiales, económicos, emocionales, sociales, para a donde sea que vayamos, llegar en comunidad. Les abrazo y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Si quieres saber más de todo lo que hacemos en Laboratorio Afectivo, síganos en redes. En Instagram estamos como @laboratorio_afectivo y en todos los demás lugares como Laboratorio Afectivo. También recuerden que para todo lo relacionado con charlas, talleres, material, productos, colaboraciones, pueden encontrarnos en la página laboratorioafectivo.com o escribirnos al correo laboratorioafectivo@gmail.com. Este es un podcast producido por Laboratorio Afectivo y casa productora Viva Comuna. La producción ejecutiva, escritura y conducción corre a cargo de Maine Cortés, el sonido directo y la edición a cargo de Frida Arroyo, la edición y producción a cargo de Lucía Mondragón y Jennifer Miranda. Muchas gracias a todos de parte del equipo.